inigualable Dios, amor inexplicable, Rey inigualable, asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres rey. Inigualable Dios, amor inexplicable, Rey inigualable, asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza.
reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 Dios los bendiga, bienvenidos nuevamente. Estamos celebrando la resurrección de Jesucristo y el tema de hoy se llama precisamente esa mañana gloriosa, aquella mañana gloriosa. El Señor ha resucitado. Hoy podemos regocijarnos gracias a su resurrección. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Él hizo posible que pudiéramos y que podamos ahora disfrutar de una vida plena y de una vida eterna en su compañía. Antes los seres humanos estaban a su suerte, esa era la realidad. Pero Jesús vino para rescatarnos. El Padre nos amó de tal manera que envió a su Hijo para levantarnos y traernos a Él. Quiero que veamos algunos elementos de la palabra del Señor que nos van a ayudar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Encontramos nosotros una narración de esos eventos. Por lo tanto, vamos a ceñirnos a la Escritura en el sentido fidedigno. Es decir, vamos a ir en ella por cada uno de lo que nos va narrando este capítulo precisamente. Y cubriremos gran parte de él, lo que tiene que ver con ese día precioso, el día de la resurrección. Por lo tanto, empezaremos con una realidad. Punto número 1 le hemos llamado en los umbrales de la muerte. El domingo muy temprano, dice la Escritura, por la mañana las mujeres fueron a la tumba llevando especias que habían preparado. Lucas 24:1. Y entonces, estas mujeres con seguridad no habrían dormido la noche entera. O sea, del viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde, ellas no podían hacer absolutamente nada porque era el Shabbat. Por lo tanto, nadie podía hacer nada. Incluso en los libros de sus rituales está escrito en los judíos que debían tapar hasta los espejos. No sea que una mujer viéndose y se encontrara una cana y se la quitara y ya con eso hubiera roto el Shabbat. Así era de delicado y de tremendo. O sea que del viernes a las 6 de la tarde, en que Jesús, antesito de eso, es puesto en la tumba de José de Arimatea, hasta el sábado a las 6 de la tarde no podían hacer nada. O sea que del sábado a las 6 de la tarde hasta el domingo a primera hora estuvieron preparando las especias. Ellas a las 6 de la tarde no iban a salir a ningún lado, menos a ir a buscar una tumba. Además porque no tenían listo nada, porque no habían podido hacer nada, porque era el Shabbat. Ahora, el Shabbat lo creó Dios para descansar, para reposar, para tomar fuerzas y para prepararse, para buscar en su presencia, para indagar en su presencia, para restaurar el tiempo en familia. Nosotros debemos tomar este tiempo como un Shabbat, un largo Shabbat que Dios nos ha dado. Hemos visto como la naturaleza, hay varios videos, ha descansado. Ha habido pescas milagrosas en varios lugares, una cosa increíble, varios lugares. Ahí vi uno en límites con Colombia con Panamá, otro en Venezuela, otro desde una embarcación en Cartagena, en varios lugares. Peces por cantidades, pescas milagrosas, literalmente. La tierra recuperándose, dicen uno, se ven los volcanes, se ve el aire mucho más limpio, bueno, muchas cosas. Bueno, Dios creó las cosas para que fueran así. ¿Sabe? El Shabbat es parte de eso. Porque el hombre trabajaría 6 días y el séptimo debía descansar, reposar de toda obra, dedicarse a descansar, reconstruir su tejido familiar, a reconstruir su relación con Dios, a pasar su tiempo con la familia, con el Señor, en descanso, desconectarse literalmente del mundo.
un día a la semana. Un año cada 7 años. Un año entero de jubileo. Y 2 años cada 50. O sea, el año 49, el año 50 no se trabajarían. Eso, si lo aplicáramos nosotros, traería una restauración en todas las cosas, una tierra renovada. Pero tristemente vivimos en sistemas que quieren acabarlo todo, explotarlo, etc. Algunos dicen, el capitalismo, todos los sistemas terminan siendo iguales. Tristemente el hombre es un depredador. El hombre alejado de Dios, porque ese es el otro principio. Cuando el hombre vuelve en su cercanía con Dios, entiende su responsabilidad de ser un administrador. Ahora bien, volvamos sobre nuestro pasaje de hoy. Así que casi sin dormir y sin mucho llorar, salieron en cuanto despuntó el día. Era lo mínimo que podían hacer por el maestro que tanto amor les dio. Esa es la realidad. Ellas salieron a buscarlo con gran tristeza en su corazón. Así que se llamaba el punto número 1 en los umbrales de la muerte, y encontramos el punto número 2. ¿Por qué buscan al que vive entre los muertos? Y voy a leer básicamente lo que está escrito aquí en los versículos del 1 a los versículos del 2 al 8. Y dice la Biblia, encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron 2 hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres les preguntaron, ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? ¿Por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Dice esta versión. Me han contado los que han estado en Jerusalén que la tumba, la posible tumba, porque no hay cadáver, entonces existe una catedral católica, la del Santo Sepulcro, y otra tumba que es cuidada por los ingleses. Pero en esta y en ambas, como está vacía porque no hay cadáver, resucitó. Dice, ¿por qué buscas al que vive entre los muertos? Pues no está aquí, ha resucitado. Y esa es la realidad. La realidad con que ellas se encontraron. La tristeza fue de pronto golpeada por con una alegre noticia. 2 hombres, 2 ángeles se les aparecieron. Dios les envió unos mensajeros a estas mujeres que tanto lo habían amado. A estas mujeres que no descansaron el Shabbat por obligación, pero nadie dormía. ¿Quién dormía de viernes a sábado, domingo? Pues nadie. Pero sí se prepararon, se dispusieron para ir a buscarlo de todo corazón. Ellas quedaron aterradas. Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, dice versículo 6. Que él dijo que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y resucitaría al 3er día. Le recordó lo que ya les había dicho. Pero a ellos no les cabía. Algunos dicen, le entró por un oído, le salió por el otro. La verdad es que ni siquiera les entró. Era imposible al hombre humano, sin la revelación de Dios, ver la majestuosidad de Dios. No le es posible. Se puede acercar a la Escritura 100 veces y no encontrar la respuesta de Dios. Si de verdad no abre sus oídos, no abre su corazón, no dispone su mente para que el Señor lo renueve, no va a recibir nada. Nada. Va a estar viendo y de verdad no va a estar viendo. ¿No? Tendrán ojos y no verán, oídos y no oirán. Pero cuando el Espíritu Santo, cuando uno dispone su corazón, el Espíritu Santo te trae esa revelación, te corre el velo, te es quitado literalmente. Tus ojos son abiertos y puedes entender la realidad de lo que el Señor ha hecho. Por lo tanto, Él ya se los había dicho. Entonces ellas recordaron lo que Jesús les había dicho, versículo 8 y 9. Así que regresaron corriendo de la tumba a contarle a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. O sea, no era una sola que se inventó un cuento, no, era toda una cantidad de mujeres que fueron y vinieron con la respuesta. Con el testimonio de lo que les había sucedido. Pero la Biblia dice, versículo 11, pero a los hombres este relato les pareció una tontería y no les creyeron.
ni viendo se cree. Bueno, todo un contexto de sociedad machista, una serie de cosas muy terribles. Pero número dos, en ese momento todos estaban como Tomás, ver para creer. En ese momento todos estaban como él. Solo que tal vez Tomás lo manifestaría. Como Tomás no estaba cuando se les apareció a ellos, después le contaron, no, si yo mismo lo viera y metía el dedo en el costado. Conocemos la historia. En ese momento ya les contaron, nosotros vimos los ángeles y nos hablaron. Bueno, el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Sin embargo, dice, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a la casa preguntándose qué habría ocurrido. Como moviendo la cabeza, quién sabe qué ocurrió aquí. Pues no era capaz de creer lo que los ángeles hablaron, no vio ángeles, entonces no vio, tristemente. La fe, Jesús mismo nos enseña, es como un grano de mostaza, a veces desechable por los hombres, imperceptible para algunos, poca cosa para otros. De verdad. Yo he visto por mi propia experiencia que una sola palabra, como Jesús le dijo, como este centurión, manda tu palabra, una sola palabra bastará para sanarlo. Así es. Yo me he aferrado a palabras en la Biblia y las he hecho mías. Y el Señor ha respondido a mis oraciones. Me he aferrado a una visión, me he aferrado por la fe, a lo que está revelado en su palabra. Que yo no me estoy aferrando al aire, o a mi imaginación, o a mi suposición. He puesto la fe en práctica. He usado de la fe. Y ha sido hecho. Así que estas mujeres son confrontadas por los ángeles. ¿Por qué buscan al que vive entre los muertos? Punto número 3. ¿Iban o huían? Aquí pasamos a otro pasaje. En el mismo capítulo, el siguiente versículo. Ese mismo día, nos cuenta, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Y la pregunta que yo he hecho es, ¿iban o huían? La verdad, iban como de huida. Con el maestro muerto creerían que ellos serían los siguientes. O, en el mejor de los casos, sin Jesús no valía la pena seguir con los apóstoles. Ellos estaban huyendo de una situación que se podía poner complicada. Estaban huyendo de una situación que no tenía sentido, o estaban huyendo de un dolor que no podían soportar. Como lo sé por lo que viene después, tenemos la tendencia a salir corriendo de una situación que no aguantamos, no soportamos, en vez de la pelea, de la lucha. No, vámonos. Imagino que lloran de eso. Pero la palabra nos cuenta, el 4, y he hecho punto número 4, he puesto otra pregunta. ¿Hablaban o se lamentaban? Y vemos a partir del versículo 14 que nos dice lo siguiente. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo, mire qué hermoso lo que nos dice la Biblia, se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Estas son de las cosas que la Biblia nos está diciendo delante de nuestros ojos y muchas veces no la captamos. En otras palabras, que te es posible ver a Dios y no reconocerlo. Que te es posible ver a Jesús como a ellos que habían caminado con Él y aún así no lo reconocían. Que es posible leer cosas en la Escritura y no ver lo que está escrito. No las letras o las frases, sino lo que en realidad está escrito. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Nosotros necesitamos tener una amistad con el Espíritu Santo. Él es el que nos abre las Escrituras. Hay gente que se queda en la mente nomás y en una serie de complicaciones en su corazón y argumentan con hay espíritus inmundos que se llama espíritu de argumentación, donde es voltear la cosa con la A y entonces la B, y ni viendo ven, ni escuchando oyen. La fe es una cosa sencilla, porque si hubiera tan complicada, entonces no hubiera llamado a unos sencillos pescadores del vulgo. Llamó a un maestro, pero aún así él mismo dijo lo tenía por basura eso que había recibido. En otras palabras, se hacía como uno de esos pescadores que no sabía nada, con tal de ganar a Cristo.
Así que en esa misma orden de ideas, Jesús va caminando con ellos. Y les apareció, pero Dios se pidió que lo reconocieran. Y les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente en el camino? Se detuvieron de golpe, con sus ojos cargados de tristeza. Imagínense. Pararon un momentico, ¿lo vieron qué? ¿Hablaban o se lamentaban? Cuando la tristeza embarga el corazón, he puesto yo aquí, solo las palabras de lamento brotan de los labios. Solo palabras. Nadie puede ponerse a hablar de otra cosa cuando el corazón está embargado de tristeza. Nada, no. No hablemos de nada, solo querés sacar ese dolor. Así era el caso de ellos. Pero la ventaja es que Jesús estaba allí. Y donde Él está, suceden milagros y maravillas. Esa es la gran ventaja. Punto 4. Punto 5. Creer o controlar. Y quiero leer lo que viene aquí entonces hasta el versículo 21. Del 18 al 21. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Creer o controlar. Creer es descansar en Dios y esperar sin desesperar. Controlar es querer tener la respuesta, la explicación, la razón de todo. Eso es lo triste del asunto. Creemos o controlamos, o queremos controlar, queremos la respuesta, la explicación, cómo funciona. Hay muchas cosas que no van a tener explicación. Pero es que si yo no conozco la respuesta, entonces ¿cómo hago para confiar y para creer? Porque hay un Dios todopoderoso que puede hacerlo, y está llena la palabra de la evidencia que Él se encargará. Así no tengamos la respuesta, descansar en Él. Es no preocuparnos por lo que le toca a Él. Yo hago lo que a mí me toca y Dios hace lo que a Él le toca. En otras palabras, yo hago lo posible, Dios hace lo imposible. Yo hago el afán de hoy, cada día trae su afán, y Él se encargará del futuro. El futuro pertenece a Dios, el presente pertenece a mí. Hoy tomo las decisiones que voy a caminar hacia allá. De buscarlo, reposar en Él, de conocer en Él, de caminar con Él, de entender que Él tendrá un plan, de esperar que Él haga de crecer en la fe, de desaferrarme a decir creer. Controlar es que tener la respuesta en todo. Controlar te da una falsa seguridad, pero no quita la tristeza. La gente conoce muchas cosas, pero viven amargados, angustiados, desesperados. Ay, ¿qué será entonces mañana? Y pobrecito yo, y pobre... Ve, no sabes tanta Biblia, no conoces de tanta cosa alrededor, pero no tiene fe. Controla cierta información, pero no ha tenido una transformación. Ser informado no es lo mismo que ser transformado. Como no descansaban en la fe, buscando respuestas en los argumentos, terminan hundiéndose en sus lamentos. Si uno busca la respuesta en los argumentos, termina hundiéndose en los lamentos. Y así le pasaba a estos hombres. No, creíamos, y Él era, y creíamos que era el Mesías, y no sé qué. Punto número 6, necios. La definición de necios es que se aferra a ideas o posturas equivocadas. Ese es un necio, el que se aferra a ideas o posturas equivocadas. Punto número 6. Punto sexto. Y quiero leerle del 22 al 27. Le dije, y vamos a ir sobre el pasaje, él mismo nos va hablando, del 22 al 27. No obstante, ellos mismos dicen, alguna mujer de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Mire la palabra, increíbles. Claro, los ojos de la fe. No querían usarlo, querían usar la razón, querían usar cosas en las cuales, la vista, los sentidos, que no se van a dar. No, ahí no. Hay espacios que solo puede llegar la fe.
cosas increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles, quienes le dijeron que Jesús está vivo. ¡Wow! O sea, ya sabían que estaba vivo. O sea, ya habían recibido la respuesta. Ya les había sido informado, pero su corazón seguía cerrado, lleno de temor. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo, y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Pero me encanta esta parte, versículo 25. Entonces Jesús les dijo, ¡qué necios son! ¿Les cuesta tanto creer todos los que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. La Biblia les habla, nos cuenta de cada una de las cosas que son. Un necio es quien se aferra al error. Ni con evidencias puede creer. Que se aferra a posiciones ideológicas. Ya ahí es un necio. Jesús es la columna vertebral de la Escritura. Y le voy a dar solo algunos ejemplos de los muchos que él le pudo haber hablado mientras caminaban hasta Emaús. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Escritura se refiere a él desde la justificación jurídica. En Génesis 3:15 dice que nacería un hijo de mujer que vencería al hijo de la serpiente. Estaba hablando de la cruz, donde sería exhibido públicamente Satanás, como nos dice a nosotros la carta a los Colosenses. Hasta la concepción virginal por medio del Espíritu Santo, Isaías 7:14. Un hijo nos es dado, un niño nos es nacido, el principado sobre su hombro. 7:14 dice, y la Virgen dará a luz un hijo, y será llamado su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. El nacimiento 9:6, su principado sobre su hombro, Padre nuestro, Dios fuerte. Su sacrificio en la cruz, Isaías 53, varón de dolores experimentado en quebranto, como que volteamos de él el rostro para no verlo. Todo estaba escrito en Isaías 800 años antes de lo que ellos estaban viviendo. Jesús lo fue guiando por las Escrituras. Punto número 7. La mejor invitación al mejor de los invitados. Nos dice a nosotros entonces la Escritura, siguiendo aquí, que para entonces estaban cerca, versículo 29, a Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir delante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos, y de pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Cuando partió el pan, cuando le fue revelado por la presencia de su sacrificio lo que significa el partimiento, lo que significa la provisión, lo que significa el amor de Dios, lo que significa Dios nos proveyó un Salvador, Jesucristo el Señor. En ese momento sus ojos se abrieron y dijo, este es. Él se fue delante de ellos. La mejor invitación al mejor de los invitados hoy es el día de decirle a Jesús, como estos viajeros hicieron, quédate en nuestra casa. Más en este tiempo, quédate en nuestra casa. Si nunca le has invitado a tu corazón, a tu vida, a tu familia, hoy es el día para hacerlo. Si el Señor está tocando tu corazón con estas palabras, invítalo a tu vida. Él quiere estar en tu vida. No hay casualidades, lo entendería yo hace 27 años. He caminado 27 años con el Señor y llevo caminando casi 27. Caminé 27 sin el Señor y llevo caminando casi 27 con el Señor. Voy a cumplir 54. Y esa es la realidad. Él está ahí, pero no le conocemos. Pero cuando toca nuestro corazón, la mejor invitación es decirle, ven, quédate con nosotros. Y Él se queda. Así como hizo, se quedó. ¿Para dónde iba Él? ¿Para dónde iba? Te puedes preguntar, ¿para dónde iba? No iba para ningún lado. Pero no iba a entrar a la fuerza. Pero ellos quedaron tan tocados en su corazón que dijeron, ¿para dónde vas? Vení, seguite, vení, ya está tarde, vení, seguirnos hablando. Siéntate a hablar con el Maestro. ¿Cuántas cosas tienes por decirte?
más en este tiempo que es para escuchar su voz y deleitarnos en su presencia, orando, leyendo, meditando en las Escrituras, adorando al Señor. Quédate con nosotros. Cuando Él está en casa, las dudas son disipadas. El sol de justicia alumbra en nuestros corazones. Si Él está, no hay temor. Él cambia nuestro lamento en baile, dice el Salmo 30:11. Y esa es la realidad. Y el último punto, con ardor en el corazón. Dice la Escritura que entonces dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían: el Señor ha resucitado de verdad, se le apareció a Pedro. El Señor se estaba apareciendo a otros. Ahí mismo salieron corriendo de una vez delante de ellos. Luego los dos de Emaús, versículo 35, les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban en el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo se apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo. La emoción de recibir la revelación de las Escrituras no tiene comparación. Jesús nos llena de gozo y de esperanza en nuestros corazones a través de su palabra. Él disipa las dudas y nos llena de paz. Vamos a orar. Padre, bendice cada corazón y cada vida en esta tarde. Tu mano sea derramada sobre cada uno de ellos. Que tu amor, que tu poder, que tu gozo sea llenándolos. Que tu presencia sea derramada, Dios, Señor, sanando y rescatando en el nombre de Jesús. Amén. Los amo, los bendigo, el Señor los guarde y los prospere en el nombre de Jesús. Amén. Tú me estás llamando y me debo llevar. Tú me estás llamando y me debo llevar.
Por más de 15 años, hemos venido sirviendo a la comunidad del distrito de Agua Blanca a través de CEIR, Centro Educativo Integral Rey de Reyes, donde 75 niños son atendidos cada mes de lunes a viernes y a quienes ayudamos a aprender más del Señor. Les entrenamos y equipamos para atender los desafíos diarios y lo que necesitan para su colegio, supliendo también las necesidades de alimentación diaria. Contamos con un equipo de tutoras experimentadas y capacitadas en la atención de la primera y mediana infancia. De esta manera, estamos extendiendo el reino de Dios para alcanzar las generaciones. La iglesia no se detiene. Seguimos predicando la palabra de Dios, sembrando en obra social y misiones. Si deseas ofrendar en nuestro ministerio, puedes hacer transferencias o consignar a la cuenta corriente del Banco de Bogotá, número 1420-54527, o puedes comunicarte al celular 318-311-7941.